Momento de quitar este mástil. Ya está todo desconectado, he desconectado los cables que pasan por aquí. Y luego hay que poner silicona. Pues esta silicona está aún fresca, sí, qué raro. Pasan por aquí y dan a lo que es el techo que está al lado del Sí, del baño. Del baño de prueba. Sí. Luego he destensado el stay de popa y el stay de proa también. Y de hecho también los side stays o los stays laterales. Bueno, ¿recordáis el trabajo que hizo Alex en el mástil anterior, en el mástil Mesana? Pues bueno, él fabricó una pletina, ¿no? Pues en este va a ser lo mismo. Vamos a limpiar, lijar, pintar esto, quitaremos los tornillos también y por aquí está la pletina nueva, que luego la pintaremos de blanco. Vale, pues lo que vamos a hacer es dejar el mástil aquí, colgando. Alex trabaja en la base y luego lo volveremos a poner hoy mismo. Yeah. Un falo. Ya había taladrado un agujero en cada uno de estos, del resto de estos tornillos que habían cortado con una radial, y al menos avancé un poco de trabajo. Él fiel a su camiseta de Perú. Siempre. De ahí viene Huayra, no sé si lo sabéis. Huayra significa viento en quechua. ¿Aún se habla? Quechua, sí. Sí, ¿no? Sí, sí, en algunas la sierra, partes, ¿no? Sí. Y fue la inspiración, porque como Daniela es medio peruana, porque no le podemos llamar peruana del todo. ¿Y por qué? Porque te has criado en España, más que en Perú. 50-50. Huayra significa eso y Windy es para que entendáis que Huayra significa eso. Juego de palabras. Capita de epoxi. Montando la base a la nueva base. De repente nos ha caído una lluvia torrencial y Alex se ha tenido que poner sus mejores trajes. Por aquí el resultado de la base del mástil. ¿Y por qué hicimos toda esta modificación? Los agujeros estaban en otro lado. Estos agujeros eran nuevos y solo tenía 4 tornillos, que no está mal, si no fuera porque este tornillo de aquí estaba como cruzado, estaba puesto como de lado, estaba mal. Entonces, claro, no me daba confianza, además de que habían cortado con una radial los tornillos originales, que de hecho son donde ahora mismo están puestos estos. Esta es la base que he instalado adicional, haciendo un sándwich entre la base del mástil y la cubierta. Esta base sirve para hacer como de intermediario para las cargas que soportan estos tornillos. ¿Cómo lo explico esto? Estos 4 tornillos son los tornillos que
apretaban la base del mástil original. Como ya no se usa ese mástil, los tornillos estaban cortados con una radial, los tuve que quitar, como pude, el resto del tornillo, y usé las mismas roscas para apretar esta pletina a la base. Pero estos 4 tornillos de estrella Phillips que hay aquí son agujeros nuevos que he hecho, que lo que he hecho es apretar la base del mástil con la pletina por debajo con una tuerca. ¿Por qué? Porque no me daba suficiente confianza las roscas donde estos tornillos van instalados, porque había corrosión en la rosca. Entonces tuve que hacer el agujero más grande, con lo que me cargué la rosca, y insertar helicoils, que ya os explicaré lo que es. Para los que no sepáis lo que son los helicoils, sirven para reparar roscas. Primero tienes que hacer el agujero más grande, luego se pasa un macho de roscar especial y luego se inserta roscando esta especie de espiral y así se repara la rosca. Entonces, para poder hacer esto, tuve que desmontarlo todo. Como sigue sin darme suficiente confianza, lo que hice fueron esos 4 agujeros adicionales con tuercas por debajo que apretan esto con esto y a la vez esto está apretado también a la cubierta. Es un poco follón, pero bueno, la cuestión es que ahora estoy muy satisfecho de la resistencia que esto va a obtener y bueno, pintadito y mucha mejor apariencia también. Este era uno de los grandes trabajos que tenía pendientes para esta vez. El mástil tiene muy buen estado. La verdad es que todo está bastante bien, no tiene corrosión por ningún lugar. Es del 2006, entonces bueno, pues aguantaremos con él durante mucho tiempo. Los winches están bien. Este lo engrasé, lo desmonté entero y lo engrasé. Para desmontar esto tienes que destensar el furling, la barra interna, que es lo que hace que la vela se enrolle. Y entonces al destensar ya puedes aflojar estos 8 tornillos y puedes deslizar esto hacia abajo. Hay un pin que coge la barra con el mecanismo y lo puedes desmontar. Entonces lo desmonté para engrasar y para también ver cómo estaba, que estaba bastante bien. Tiene un poco de juego, esto tiene un poco de juego, pero bueno, son las bolas que tienen el juego en las pistas, ¿no? Pero no parece que sea un problema, la verdad. No sé, a ver si me podéis contar, los que tengáis un palo así, cuál es vuestra experiencia. Y nada, por fin tenemos los 2 mástiles en condiciones. Nos vemos el próximo domingo.